¿Cuántas veces pasamos junto a alguien sin detenernos a mirar de verdad? ¿Cuántas historias caben en un silencio que decidimos ignorar? Aquella mañana, la ciudad despertó como siempre. La gente caminaba deprisa, los bancos de la plaza aún estaban fríos y el ruido cotidiano cubría cualquier señal de fragilidad. Nada parecía fuera de lugar, excepto un niño. Era pequeño, delgado, con la ropa demasiado ligera para el clima. Permanecía sentado en un banco, con los pies colgando sin tocar el suelo, sosteniendo entre las manos un sobre viejo, amarillento por el tiempo. No pedía dinero, no lloraba, no llamaba la atención, solo esperaba. Algunos lo miraron de reojo, otros bajaron la vista. Hubo quienes se preguntaron en silencio qué hacía allí, y aún así siguieron caminando. El niño levantaba el sobre cada vez que alguien se acercaba. No hablaba mucho. A veces solo lo extendía, como si aquel papel pudiera decir por él lo que no se atrevía a pronunciar, pero nadie quiso tomarlo. Nadie quiso leerlo, porque detenerse implicaba escuchar, y escuchar implicaba hacerse responsable. Ese sobre no contenía una amenaza, ni una exigencia, contenía una historia, una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser leída. Y mientras la mañana avanzaba, el frío se colaba entre sus manos pequeñas y la ciudad seguía su ritmo indiferente, el niño permanecía allí, invisible para todos, sin saber que aquel silencio, aquella decisión colectiva de ignorarlo, estaba a punto de cambiar el destino de más de una vida. La plaza era uno de esos lugares que solo cobran vida por la rutina de quienes pasan por ella. Árboles altos bordeaban los caminos de piedra, sus hojas aún mojadas por la llovizna de la noche anterior. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado de la panadería cercana. Las palomas picoteaban migajas junto a las bancas, ajenas a todo drama humano. El niño había llegado temprano, tan temprano que los faroles todavía brillaban con luz tenue cuando tomó asiento en aquel banco de madera descolorida. Llevaba puesto un suéter gris demasiado grande para él, con las mangas enrolladas varias veces sobre sus muñecas delgadas. Sus pantalones de mezclilla estaban gastados en las rodillas, y sus zapatos, aunque limpios, mostraban las huellas de haber caminado mucho más de lo que un niño de su edad debería. Pero lo que más llamaba la atención, para quien se detuviera a observarlo, era la forma en que sostenía aquel sobre. Lo sujetaba con ambas manos, como si fuera lo único que le impedía desaparecer. Como si aquel pedazo de papel amarillento fuera el último vínculo con algo que ya no existía, o que aún esperaba existir. El sobre estaba desgastado en los bordes. La tinta del nombre escrito en el frente se había corrido levemente, probablemente por el paso del tiempo o por haber sido tocado demasiadas veces con dedos nerviosos. No había remitente, no había sello postal, solo un nombre, escrito con letra femenina, cuidadosa pero temblorosa. El niño no sabía leer, no entendía las palabras que adornaban aquel papel, pero sabía con esa certeza instintiva que tienen los niños pequeños que aquella carta era importante. Alguien se lo había dicho una vez, alguien cuyo rostro ya comenzaba a desdibujarse en su memoria, pero cuya voz aún resonaba suave en algún rincón de su mente. Entrégala cuando encuentres a alguien bueno. Eso le habían dicho, y él había obedecido. Porque los niños pequeños obedecen, porque confían, porque aún no saben que el mundo puede ser cruel, incluso con los más inocentes. La primera persona en pasar junto a él fue un hombre de traje oscuro, con maletín de cuero en una mano y teléfono en la otra. Caminaba rápido, con pasos largos y decididos, como alguien que tiene muchos lugares a los que llegar y ningún segundo que perder. El niño levantó el sobre, no dijo nada. Solo lo extendió, con los brazos estirados hacia adelante, con esa esperanza pura que solo puede tener alguien que aún no conoce la decepción. El hombre lo vio, frunció el ceño, desvió la mirada. Aceleró el paso y siguió caminando. El niño bajó los brazos lentamente. No lloró, no protestó, solo volvió a sentarse, con el sobre apoyado sobre sus piernas
y esperó a que alguien más se acercara. Pasaron minutos, tal vez 10, tal vez 20. El tiempo, para un niño pequeño sentado en un banco frío, se siente distinto. Se estira, se arrastra, se vuelve pesado. Una mujer con bolsas de compras se detuvo cerca, revisando su celular mientras esperaba a que el semáforo cambiara. Vestía un abrigo beige y zapatillas cómodas. Parecía cansada pero no apurada. El niño la observó durante unos segundos, evaluando si ella podría ser alguien bueno. Decidió intentarlo. Se levantó del banco con cuidado, sosteniendo el sobre contra su pecho, y caminó hacia ella con pasos pequeños y silenciosos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió el sobre hacia ella, levantando la mirada con ojos grandes y oscuros. La mujer bajó la vista. Lo miró. Miró el sobre. Luego miró alrededor, como si buscara a un adulto responsable que debiera estar a cargo de ese niño. No había nadie. Ella frunció los labios, negó con la cabeza, murmuró algo que el niño no alcanzó a entender, pero que sonó a disculpa vacía. Y cuando el semáforo cambió, cruzó la calle sin mirar atrás. El niño volvió al banco, volvió a sentarse, volvió a esperar. La plaza comenzaba a llenarse. Más personas pasaban ahora, trabajadores que iban a sus empleos, vendedores ambulantes que armaban sus puestos, estudiantes con mochilas colgadas al hombro, ancianos que caminaban despacio, disfrutando del aire fresco de la mañana. Y todos, absolutamente todos, decidieron que aquel niño sentado en el banco no era asunto suyo. Hubo quien lo miró con lástima. Hubo quien lo miró con desconfianza. Hubo quien simplemente no lo miró. Pero nadie se detuvo, porque detenerse significaba involucrarse. Y la mayoría de las personas ya tiene suficiente con sus propias cargas como para asumir las de un desconocido, especialmente si ese desconocido es un niño pequeño con un sobre viejo y ninguna explicación clara. El niño no entendía eso, no podía entenderlo. Para él, la carta era lo único que importaba. Era su misión, su razón de estar ahí. Y en su mente infantil, llena de fe inocente, alguien bueno eventualmente aparecería. Alguien que dijera que sí. Alguien que tomara el sobre con respeto. Alguien que leyera lo que estaba escrito ahí y entendiera. Pero las horas pasaban, y ese alguien no llegaba. Un vendedor de flores se instaló cerca de la plaza. Era un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de quien ha trabajado con la tierra toda su vida. Colocó sus cubetas llenas de rosas, claveles y girasoles junto a un poste de luz y comenzó a acomodarlas con cuidado. El niño lo observó durante un rato. El vendedor parecía amable. Sonreía cuando alguien compraba flores. Hablaba con voz suave. Parecía bueno. El niño se acercó con el sobre en las manos. El vendedor lo vio llegar. Dejó de acomodar las flores y se agachó un poco para quedar a la altura del niño. «¿Qué pasa, pequeño?», preguntó con una sonrisa. El niño extendió el sobre. El vendedor lo miró, miró al niño, luego miró alrededor, esperando ver a algún adulto cerca. «¿De dónde vienes?», preguntó con tono más serio. El niño no respondió. Solo sostuvo el sobre con más firmeza, como si eso fuera respuesta suficiente. El vendedor suspiró, se enderezó, negó con la cabeza. «Lo siento, chico, no puedo ayudarte. Busca a un policía, ¿sí? O a alguien de la iglesia». Y volvió a sus flores. El niño bajó los brazos. No insistió. Solo regresó al banco, despacio, con los hombros ligeramente caídos. El sobre seguía intacto. Nadie lo había tocado. Nadie lo había abierto. Nadie había querido saber qué decía. Y mientras el sol subía más alto en el cielo, iluminando la plaza con luz dorada que contrastaba cruelmente con la frialdad de los corazones humanos, el niño se quedó sentado ahí, con los pies colgando, con las manos apretadas alrededor de un papel que nadie quería leer. Ese papel era lo único que el niño tenía. Bloque 2, el intento, 380 palabras. Cada rechazo hacía la carta más pesada, no en el sentido literal, por supuesto. El sobre seguía siendo el mismo pedazo de papel amarillento,
liviano como una hoja seca. Pero en las manos del niño, con cada negativa, con cada mirada esquiva, con cada paso apresurado que lo ignoraba, aquel sobre comenzaba a pesar como si cargara piedras. El niño no sabía explicarlo con palabras, no tenía el vocabulario para describir la sensación que crecía en su pecho cada vez que alguien se alejaba, pero la sentía en la forma en que sus hombros se hundían un poco más, en la forma en que sus dedos apretaban el papel con más fuerza, como si temiera que si lo soltaba, también perdería la última razón para estar ahí. La mañana había avanzado, el sol ya estaba alto y la plaza se había llenado de vida. Niños jugaban cerca de la fuente, persiguiéndose entre risas. Madres jóvenes conversaban en las bancas mientras vigilaban a sus pequeños. Parejas de ancianos caminaban tomados del brazo, disfrutando del clima templado que había reemplazado al frío de las primeras horas. Pero el niño seguía solo. Seguía sentado en el mismo banco. Seguía sosteniendo el mismo sobre. Y seguía esperando. Un guardia de seguridad del edificio municipal cruzó la plaza en su ronda rutinaria. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con uniforme azul oscuro y gorra que proyectaba sombra sobre su rostro. Llevaba un radio sujeto al cinturón y caminaba con pasos firmes, escaneando la zona con mirada profesional. El niño lo vio acercarse. Algo en su interior le dijo que tal vez esta persona sí podría ayudarlo. Los guardias cuidaban a la gente, ¿verdad? Eso había visto en las películas que a veces pasaban en la televisión del lugar donde dormía. Se levantó del banco con rapidez, casi tropezando con sus propios pies, y corrió hacia el guardia con el sobre extendido. El hombre se detuvo. Miró al niño con expresión neutra, ni amable ni hostil, solo indiferente. «¿Qué quieres?», preguntó con voz grave. El niño levantó el sobre más alto, acercándose otro paso. El guardia entrecerró los ojos. Miró el sobre como si fuera algo sospechoso. Luego miró al niño de arriba abajo, evaluándolo. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con tono más seco. El niño no supo qué responder. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicar algo que él mismo no comprendía del todo? ¿Cómo decir que alguien le había dado esa carta hace tanto tiempo que ya no recordaba bien el momento exacto? El guardia resopló. Se cruzó de brazos. «Mira, niño, no sé qué estás haciendo aquí solo, pero yo no puedo ayudarte. Si estás perdido, ve a la iglesia al otro lado de la calle. Alguien ahí te ayudará». Y sin esperar respuesta, siguió caminando. El niño se quedó parado en medio del camino, con el sobre todavía extendido hacia la nada. Sus labios temblaron levemente. No lloró, pero algo en su mirada cambió. Una pequeña luz se apagó. Regresó al banco. Se sentó. Apoyó el sobre sus rodillas y lo miró fijamente, como si esperara que el papel le dijera qué hacer a continuación. Pasó una hora, tal vez más. El tiempo seguía arrastrándose con crueldad. Una mujer joven pasó cerca, empujando un carrito de bebé. Vestía ropa sencilla pero limpia, y tenía el rostro cansado de quien no ha dormido bien en semanas. El bebé dormía plácidamente bajo una manta de algodón, ajeno al mundo. El niño la observó con curiosidad. Ella parecía amable, parecía del tipo de persona que cuidaba a otros, que protegía, que entendía. Se acercó con pasos suaves, tratando de no hacer ruido para no despertar al bebé. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió el sobre con timidez. La mujer lo vio. Se detuvo. Miró al niño con sorpresa. «¿Estás solo?», preguntó con voz suave, casi maternal. El niño asintió lentamente. Ella frunció el ceño, preocupada. Miró alrededor, buscando a algún adulto responsable. No vio a nadie. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, agachándose un poco para quedar más cerca de su altura. El niño no respondió. Solo sostuvo el sobre con más firmeza, acercándolo a ella. La mujer lo miró con tristeza. Suspiró. Miró hacia el bebé dormido en el carrito, luego de vuelta al niño. «Lo siento, cariño», dijo con voz quebrada.
Ojalá pudiera ayudarte, pero no puedo, tengo que cuidar a mi bebé. No puedo con más. Y aunque sus palabras sonaban a disculpa genuina, aunque sus ojos mostraban dolor real, siguió caminando, siguió su camino, siguió con su vida, y el niño se quedó parado ahí, con el sobre en las manos, viendo cómo ella se alejaba empujando el carrito por el camino de piedra. Esta vez, sus ojos sí se llenaron de lágrimas, no cayeron. No rodaron por sus mejillas, pero brillaron ahí, contenidas, como si incluso llorar fuera un lujo que no podía permitirse. Volvió al banco, siempre volvía al banco. La plaza seguía llena de gente, risas, conversaciones, vida fluyendo a su alrededor como un río que lo rodeaba sin tocarlo, como si él fuera una piedra en medio de la corriente, inmóvil, invisible, irrelevante. Un hombre mayor, con bastón y sombrero de paja, se sentó en el otro extremo del banco. Sacó un periódico doblado del bolsillo de su chaqueta y comenzó a leerlo con calma, disfrutando del sol que ahora calentaba la plaza. El niño lo observó de reojo. El hombre parecía tranquilo, parecía paciente, parecía alguien que tal vez, solo tal vez, podría escuchar. Se deslizó lentamente por el banco, acercándose al hombre centímetro a centímetro hasta quedar a su lado. Luego, con cuidado, extendió el sobre hacia él. El hombre bajó el periódico, miró al niño, miró el sobre. Luego volvió a su periódico sin decir una palabra. El niño no se movió, mantuvo el sobre extendido esperando. El hombre volvió a mirarlo, esta vez con molestia evidente. «No tengo dinero», dijo con voz áspera. El niño negó con la cabeza. Acercó el sobre un poco más. El hombre suspiró con fastidio. «No sé qué quieres, niño, pero yo no soy tu abuelo, no soy tu tutor, no soy responsable de ti. Busca a alguien más». Y se levantó del banco. Dobló su periódico bajo el brazo, tomó su bastón y se alejó caminando despacio, dejando al niño solo otra vez. El niño bajó los brazos, los dejó caer sobre su regazo. El sobre descansaba ahí, arrugado en las esquinas por tanto sostenerlo, pero aún intacto, aún sin leer, y por primera vez desde que había llegado a la plaza esa mañana, el niño comenzó a dudar. Comenzó a preguntarse si había entendido mal, si la persona que le había dado esa carta se había equivocado. Si en realidad no existía alguien bueno dispuesto a leerla. Tal vez todos estaban ocupados, tal vez todos tenían problemas más importantes. Tal vez él no era lo suficientemente importante como para que alguien se detuviera. El sol comenzaba a descender. La tarde llegaba con luz más suave, más dorada, pero también con sombras más largas que se estiraban por el suelo como dedos oscuros. La plaza empezaba a vaciarse. Las madres recogían a sus hijos. Los vendedores comenzaban a desarmar sus puestos. Los ancianos volvían a sus casas antes de que el frío de la noche llegara. Y el niño seguía ahí. Seguía sentado, seguía sosteniendo el sobre. Pero algo había cambiado en él. Ya no levantaba el sobre con esperanza cada vez que alguien pasaba. Ya no se acercaba con pasos decididos. Ya no extendía los brazos con fe inocente. Ahora solo esperaba. Esperaba porque no sabía qué más hacer, porque no tenía otro lugar a donde ir. Porque aquella carta era lo único que le quedaba de algo que alguna vez había sido importante. Un grupo de estudiantes pasó riendo, con audífonos en los oídos y mochilas decoradas con parches de colores. Uno de ellos, un chico de unos 17 años, notó al niño sentado solo en el banco. Se detuvo, miró a sus amigos. «Espérenme un segundo», dijo. Se acercó al niño y se agachó frente a él. «Oye, pequeño, ¿estás bien?» El niño levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados, vacíos. Pero aún quedaba un destello de esperanza ahí, enterrado bajo capas de rechazo. Extendió el sobre. El estudiante lo miró, frunció el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó. El niño no respondió, solo lo sostuvo con más firmeza. El estudiante miró hacia sus amigos, que lo esperaban más adelante con impaciencia. Uno de ellos gritó: «¡Vámonos! ¡Vamos a perder el autobús!».
El chico miró al niño, miró el sobre, miró a sus amigos y tomó una decisión. «Lo siento, amigo», dijo con voz genuinamente apenada. «No puedo, tengo que irme. Pero busca a un adulto, ¿sí? Alguien que pueda ayudarte de verdad». Se levantó, le dio una palmadita torpe en el hombro y corrió hacia sus amigos. El niño vio cómo se alejaban, vio cómo el grupo desaparecía al doblar la esquina, riendo y gritando sin preocupaciones. Y entonces, por primera vez en todo el día, el niño bajó la cabeza, apretó el sobre contra su pecho y dejó que una lágrima, solo una, rodara por su mejilla. Porque comenzaba a entender algo que ningún niño debería aprender tan pronto, que el mundo puede estar lleno de gente y aún así sentirse completamente vacío. Bloque 3. El pasado que no se dice. 770 palabras. La carta no pedía ayuda, pedía ser leída. Pero ¿cómo podía saberlo alguien que nunca se detuvo a mirarla? El niño había aprendido algo en las últimas horas, que la gente tiene miedo de lo que no entiende. Que un sobre viejo en manos de un niño pequeño genera más preguntas de las que están dispuestos a responder. Que es más fácil seguir caminando que detenerse a escuchar. La tarde caía sobre la plaza, con esa luz ambarina que suaviza los contornos, pero también revela las grietas. Las sombras se alargaban, los árboles proyectaban formas irregulares sobre el pavimento. El aire olía a tierra fría y a frituras del puesto que comenzaba a cerrar en la esquina. El niño seguía en el banco, pero ya no se sentaba erguido. Ahora estaba recostado contra el respaldo de madera, con las piernas cruzadas y el sobre apoyado sobre su regazo. Sus ojos miraban hacia el frente, pero no veían realmente. Estaban perdidos en algún lugar entre el recuerdo y el presente, porque aunque era pequeño, aunque no entendía muchas cosas, había algo que sí sabía, que aquella carta venía de alguien importante, de alguien que ya no estaba. No recordaba bien su rostro. Los años habían borrado los detalles, pero recordaba su voz, suave, cálida, como un susurro que aún flotaba en el aire cuando cerraba los ojos. «Guárdala bien, mi amor. Algún día alguien la leerá, y ese día todo tendrá sentido». Eso le había dicho, y él había guardado la carta. La había protegido con la misma devoción con la que otros niños protegen un juguete favorito o una manta raída. La había llevado consigo a través de lugares fríos y rostros desconocidos. A través de noches largas donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. La había cuidado porque era lo único que le quedaba de ella, de esa voz, de esas manos que alguna vez lo abrazaron, de ese rostro que ya apenas podía recordar, pero que sabía, con certeza profunda, que lo había amado. Un vendedor ambulante empujaba su carrito de helados por el camino de piedra, tocando una campanilla oxidada que resonaba con tristeza más que con alegría. Se detuvo cerca del banco, esperando que algún niño se acercara con monedas en la mano. Pero el niño del banco no se movió. El vendedor lo observó durante unos segundos. Notó la ropa gastada, los zapatos viejos, el sobre amarillento que descansaba sobre sus piernas. Suspiró, sacó un helado de crema del carrito y se acercó al niño. «Toma», dijo con voz ronca, extendiendo el helado envuelto en papel encerado. El niño levantó la mirada, parpadeó, confundido. El vendedor insistió, moviendo el helado hacia él. «Anda, es gratis, pareces necesitarlo». El niño dudó. Luego, lentamente, tomó el helado con una mano, sin soltar el sobre con la otra. «Gracias», murmuró con voz tan baja que apenas se escuchó. El vendedor asintió. Volvió a su carrito y siguió su camino tocando la campanilla mientras se alejaba. El niño miró el helado. Lo desenvolvió con cuidado. Le dio una pequeña mordida. Estaba frío, dulce, reconfortante de una manera que no había esperado. Pero no lo disfrutó realmente, porque el hambre que sentía no era de comida, era de algo más profundo, algo que ningún helado podía llenar. Quería que alguien viera la carta, quería que alguien entendiera, quería que alguien dijera que sí, que estaba bien, que todo iba a estar bien, pero nadie lo hacía.
Y mientras el sol descendía más y las luces de la plaza comenzaban a encenderse una por una, el niño terminó el helado en silencio, lamiendo el papel encerado hasta que no quedó nada, y luego lo dobló con cuidado antes de guardarlo en el bolsillo de su suéter. Porque incluso algo tan simple como un helado regalado era demasiado valioso como para desperdiciarlo. La plaza estaba casi vacía ahora. Solo quedaban algunas parejas caminando despacio, disfrutando del aire fresco de la tarde. Un hombre tocaba guitarra cerca de la fuente, con el estuche abierto frente a él esperando monedas. La melodía era triste, melancólica, y flotaba en el aire como un eco de algo perdido. El niño escuchaba la música sin moverse. Dejaba que las notas lo envolvieran. Dejaba que llenaran el silencio que crecía dentro de él. Y entonces, sin previo aviso, un recuerdo llegó. No era claro, no era completo, pero estaba ahí. Una habitación pequeña. Luz tenue entrando por una ventana con cortinas desgastadas. Una mujer acostada en una cama estrecha, con el rostro pálido y los ojos cansados. Él, mucho más pequeño de lo que era ahora, sentado junto a ella, sosteniendo su mano. Ella hablaba con voz débil. Le decía cosas que él no entendía del todo, palabras largas, palabras importantes. Y luego, con esfuerzo, ella había sacado un sobre de debajo de la almohada. Lo había sostenido frente a él con manos temblorosas. «Esto es para ti», había dicho, «pero no lo abras tú. No puedes leerlo todavía. Cuando crezcas un poco más, cuando encuentres a alguien bueno, dale esta carta, y esa persona sabrá qué hacer». El niño había asentido. Había tomado el sobre con ambas manos. Había prometido cuidarlo, y ella había sonreído. Una sonrisa triste, pero real. «Eres un niño valiente», había susurrado. «No lo olvides». El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándolo con un nudo en la garganta y los ojos ardiendo. Apretó el sobre contra su pecho. No sabía dónde estaba ella ahora. No sabía si algún día volvería, pero algo en su interior le decía que no, que esa habitación pequeña y esa sonrisa triste habían sido lo último, y que esta carta era lo único que quedaba de ella. Por eso no podía rendirse. Por eso no podía simplemente dejarla en el banco y marcharse. Porque si nadie la leía, entonces todo habría sido en vano. Su promesa, su espera, su esperanza. Y él no podía permitir eso. Las luces de la plaza brillaban más ahora que la oscuridad se asentaba. El hombre de la guitarra terminó su canción y comenzó a guardar el instrumento. Las parejas se despedían con besos suaves antes de tomar caminos separados. El mundo seguía girando, ajeno al niño sentado en el banco. Una mujer mayor pasó cerca, caminando despacio con ayuda de un bastón. Llevaba un chal tejido sobre los hombros y una bolsa de tela colgada del brazo. Se detuvo frente al banco, respirando con dificultad, y se sentó en el otro extremo. El niño la miró de reojo. Ella parecía cansada, parecía frágil, pero también parecía amable. Esperó unos minutos. Luego, con cuidado, se deslizó por el banco hasta quedar más cerca de ella. La mujer lo notó. Giró la cabeza y lo observó con curiosidad. «¿Estás solo, niño?», preguntó con voz suave pero firme. El niño asintió. Ella frunció el ceño. Miró alrededor. «¿Dónde está tu familia?». El niño bajó la mirada. No respondió. La mujer suspiró. Se quitó el chal de los hombros y lo extendió hacia él. «Toma, hace frío». El niño dudó. Luego aceptó el chal y se lo colocó sobre los hombros. Era suave. Olía a lavanda. «Gracias», murmuró. La mujer asintió. Se quedó en silencio durante unos momentos, mirando hacia la fuente iluminada. El niño reunió valor. Levantó el sobre lentamente y lo extendió hacia ella. Ella lo miró. Luego de vuelta a él. «¿Qué es eso?», preguntó con suavidad. El niño no supo qué decir. Solo lo sostuvo con más firmeza, esperando que ella entendiera. La mujer alargó la mano. Tomó el sobre con cuidado, como si fuera algo frágil.
Lo giró entre sus dedos arrugados, examinándolo con atención. «Es muy viejo», comentó. «¿De dónde lo sacaste?» El niño señaló su propio pecho, no con palabras, solo con un gesto simple que decía más de lo que cualquier frase podría expresar. La mujer entendió. Algo en su expresión cambió. Se volvió más suave, más triste. «¿Quieres que lo lea?», preguntó. El niño asintió con urgencia, con esperanza renovada. La mujer miró el sobre otra vez. Pasó sus dedos sobre la escritura descolorida. Luego suspiró profundamente. «No puedo, hijo», dijo con voz quebrada. «No veo bien. Mis ojos ya no son lo que eran». Le devolvió el sobre con cuidado. «Pero lo que sí puedo decirte es esto. Si alguien te dejó esa carta, es porque confiaba en ti, porque sabía que eras lo suficientemente fuerte para cuidarla. No la pierdas». Se levantó del banco con esfuerzo, apoyándose en su bastón. «Y no te rindas, niño. Alguien la leerá. Solo tienes que seguir esperando». Y se alejó caminando despacio, dejando al niño envuelto en su chal, con el sobre de vuelta en sus manos. El niño la vio marcharse hasta que su figura desapareció en la oscuridad. Luego bajó la mirada hacia el sobre y por primera vez en todo el día sintió algo diferente. No era esperanza completa, pero tampoco era rendición. Era algo intermedio, algo que le decía que tal vez, solo tal vez, valía la pena seguir intentando. Porque si aquella mujer mayor, con ojos cansados y cuerpo frágil, había encontrado la amabilidad suficiente para detenerse y hablar con él, entonces tal vez el mundo no estaba completamente vacío. Tal vez solo necesitaba seguir buscando. Bloque 4. El punto de quiebre. 790 palabras. Tal vez tenía razón. A nadie le importaba. La noche había llegado por completo. Las luces de la plaza parpadeaban con ese brillo artificial que nunca logra reemplazar la calidez del sol. El aire se había vuelto más frío, cortante, y el viento soplaba en ráfagas cortas que hacían crujir las hojas secas sobre el pavimento. El niño seguía en el banco, envuelto en el chal que la anciana le había regalado. Pero incluso con esa protección, el frío se colaba por las mangas demasiado cortas de su suéter, por los agujeros de sus zapatos gastados, por cada rincón de su cuerpo pequeño que ya no tenía fuerzas para temblar. La plaza estaba desierta ahora. Los últimos transeúntes se habían marchado. Las tiendas alrededor habían cerrado sus puertas. Solo quedaban las farolas iluminando círculos de luz sobre el suelo vacío y el sonido distante del tráfico en las calles más allá. El sobre descansaba sobre su regazo. Ya no lo sostenía con tanta fuerza. Sus manos estaban cansadas, sus brazos pesaban, todo en él pesaba. Había pasado el día entero intentando que alguien, cualquiera, se detuviera lo suficiente como para leer aquellas palabras que él no podía descifrar. Había extendido el sobre docenas de veces. Había caminado hacia desconocidos con la esperanza pintada en el rostro. Había esperado con paciencia que parecía infinita, y nadie había dicho que sí. Nadie había tomado la carta con verdadero interés. Nadie había preguntado qué decía, porque en el fondo nadie quería saber. El niño miró hacia el cielo. Las estrellas estaban ocultas detrás de nubes grises que amenazaban lluvia. La luna era apenas un resplandor difuso tras el velo oscuro. Todo parecía estar cerrándose sobre él, como si el universo mismo le dijera que era hora de rendirse. Bajó la mirada hacia el sobre. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente encontraron su camino. Rodaron silenciosas por sus mejillas, dejando rastros tibios que el viento helado secaba de inmediato. No sollozó, no gimió. Solo dejó que las lágrimas cayeran, una tras otra, mientras su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones temblorosas. ¿Para qué seguir? ¿Para qué aferrarse a un pedazo de papel que nadie quería? Tal vez todos tenían razón, tal vez no era importante, tal vez él no era importante. Tal vez debería simplemente dejar el sobre ahí en el banco y marcharse, perderse en las sombras de la ciudad
como tantos otros niños perdidos que nadie buscaba, convertirse en otro rostro olvidado, otra historia sin final. Sus dedos acariciaron el borde del sobre. Sintió la textura áspera del papel viejo, sintió las arrugas que se habían formado de tanto doblarlo y desdoblarlo, sintió el peso de todas las promesas rotas que aquel sobre representaba. Y por primera vez desde que lo recibió, consideró dejarlo ir. Se levantó del banco con movimientos lentos, casi mecánicos. Caminó hacia el bote de basura más cercano, ese cilindro metálico verde que descansaba junto a un poste de luz. Se detuvo frente a él. Miró el agujero oscuro en la parte superior, donde la gente arrojaba desperdicios sin pensarlo dos veces. Levantó el sobre, lo sostuvo sobre la abertura. Solo tenía que abrir la mano, solo tenía que soltarlo, y todo terminaría. Ya no tendría que cargar con el peso de una promesa que no podía cumplir. Ya no tendría que enfrentar más rechazos. Ya no tendría que ver más miradas que se desviaban, más pasos que se apresuraban, más palabras que decían «lo siento» sin sentirlo realmente. Pero sus dedos no se abrieron, no podían, porque algo más fuerte que el cansancio lo detenía, algo más profundo que la desesperación. Un recuerdo, esa voz suave que alguna vez le había dicho «eres un niño valiente». Esas manos que habían sostenido las suyas mientras le entregaban el sobre. Esa mirada que incluso en su debilidad había brillado con confianza en él. Ella había confiado en él. Había creído que él podría hacerlo. Y si la tiraba ahora, si la dejaba caer en la basura como algo sin valor, entonces estaría diciendo que ella se había equivocado, que su confianza había sido mal puesta, que él no era lo suficientemente valiente. El niño bajó la mano. Apretó el sobre contra su pecho y se alejó del bote de basura con pasos lentos pero decididos. Volvió al banco, se sentó, envolvió el chal más apretado alrededor de sus hombros y se quedó ahí, pequeño y solo bajo la noche fría, sosteniendo aquella carta como si fuera lo único que lo anclaba al mundo. Porque tal vez lo era. Un perro callejero apareció desde las sombras, caminando con paso cauteloso entre los bancos vacíos. Era un animal flaco, con pelaje sucio y orejas caídas. Se acercó al niño con curiosidad, olfateando el aire. El niño extendió una mano. El perro la olió, luego lamió sus dedos con lengua áspera. No era un gesto de afecto profundo, era solo reconocimiento. Un ser solitario reconociendo a otro. El perro se sentó junto al banco. No se fue. Se quedó ahí, como si entendiera que ambos compartían la misma suerte, estar solos en un mundo que seguía girando sin detenerse a mirarlos. El niño acarició su cabeza con suavidad. El animal cerró los ojos, aceptando el contacto con gratitud silenciosa. «Tú tampoco tienes a nadie, ¿verdad?», murmuró el niño con voz ronca. El perro movió la cola una vez, 2 veces, luego la dejó quieta. Se quedaron así durante largo rato. El niño y el perro, 2 criaturas abandonadas encontrando consuelo momentáneo en la compañía del otro. Pero el consuelo no duraba para siempre. El perro eventualmente se levantó, sacudió su pelaje y siguió su camino, desapareciendo en las sombras de donde había venido. Y el niño volvió a estar solo, completamente solo. Las horas pasaron. El reloj en la torre de la iglesia marcó las 10. Luego, las 11. El frío se intensificaba. La plaza estaba muerta. Ni siquiera los gatos callejeros se aventuraban a salir en una noche como esta. El niño debería haberse ido. Debería haber buscado refugio, algún portal, algún callejón menos expuesto. Pero no lo hizo, porque algo en su interior le decía que si se movía de ese banco, si dejaba ese lugar, entonces perdería la última oportunidad, la última posibilidad de que alguien apareciera. Así que esperó. Esperó con los ojos medio cerrados, luchando contra el sueño que amenazaba con arrastrarlo. Esperó con el cuerpo entumecido por el frío. Esperó con el corazón aún aferrándose a un hilo delgado de esperanza que se adelgazaba cada minuto.
Y entonces, justo cuando ese hilo estaba a punto de romperse, escuchó pasos. No eran los pasos apresurados de alguien que pasaba de largo. No eran los pasos desinteresados de alguien que miraba de reojo y seguía. Eran pasos lentos, pausados, como si la persona que caminaba no tuviera prisa, como si realmente estuviera mirando alrededor en lugar de solo atravesar el espacio. El niño levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos buscaron la figura entre las sombras. Un hombre caminaba por el sendero de piedra. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla, suéter de lana gruesa, chaqueta oscura. No era joven, pero tampoco viejo. Tal vez 40 y tantos, 50. Difícil saberlo con la luz tenue. Lo que sí era evidente era la forma en que caminaba. Con calma, con atención, como alguien que realmente veía el mundo a su alrededor. El hombre se detuvo cerca de la fuente. Miró el agua que aún corría, iluminada por luces sumergidas. Luego giró la cabeza y sus ojos se posaron en el niño. No desvió la mirada, no aceleró el paso, no fingió no haberlo visto. Simplemente se quedó mirándolo durante unos segundos, con expresión pensativa. El niño sintió algo moverse en su pecho. No sabía si era miedo o esperanza, tal vez ambas cosas al mismo tiempo. El hombre comenzó a caminar hacia él. El niño apretó el sobre contra su pecho, preparándose para otro rechazo, para otra excusa, para otra decepción. Pero cuando el hombre llegó frente al banco, no pasó de largo. Se detuvo. Se quedó ahí, parado, mirando al niño con ojos que parecían ver más allá de la suciedad y la ropa gastada. Ojos que parecían ver al ser humano debajo. «Hace mucho frío para estar aquí afuera», dijo con voz suave pero clara. El niño no respondió. No sabía qué decir. El hombre miró alrededor, miró la plaza vacía, miró la noche oscura, luego volvió a mirar al niño. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó. El niño asintió levemente. El hombre frunció el ceño, preocupado. «¿Y esa persona sabe que estás aquí?». El niño dudó. Luego negó con la cabeza. El hombre suspiró. Se sentó en el banco, dejando espacio entre ambos, no invadiendo, no presionando, solo estando ahí. «¿Cuánto tiempo llevas esperando?», preguntó con genuina curiosidad. El niño miró hacia el cielo, luego de vuelta al hombre. «Todo el día», murmuró. El hombre cerró los ojos brevemente, como si esas palabras le dolieran físicamente. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en su expresión, algo que el niño no había visto en ningún otro rostro ese día. Compasión real. Por primera vez, alguien sostuvo la carta con respeto. Bloque 5. La persona que se detiene. 1800 palabras. Por primera vez, alguien sostuvo la carta con respeto. El hombre permaneció sentado en el banco, con las manos apoyadas sobre sus rodillas, mirando al niño con una mezcla de preocupación y curiosidad genuina. No había prisa en sus movimientos. No había impaciencia en su postura, solo una presencia calmada que contrastaba con el frenesí de todos los que habían pasado antes. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz amable. El niño dudó. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba su nombre que casi había olvidado que tenía uno. «Mateo», respondió en un susurro apenas audible. El hombre asintió como si ese nombre tuviera peso, como si importara. «Mucho gusto, Mateo. Yo soy Daniel». Extendió su mano. No como un adulto condescendiente que se agacha para saludar a un niño, sino como un igual, como alguien que reconocía la dignidad del otro, sin importar su tamaño o edad. Mateo miró la mano extendida. Luego, lentamente, levantó la suya y la estrechó. Era la primera vez en todo el día que alguien lo tocaba sin lástima o desconfianza, solo con respeto simple y humano. «Hace mucho frío aquí, Mateo», dijo Daniel, mirando alrededor de la plaza vacía. «¿Tienes algún lugar donde dormir esta noche?». El niño bajó la mirada. Negó con la cabeza. Daniel cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando esa información con dolor profundo. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en ellos. «¿Y tu familia? ¿Hay alguien que esté buscándote?».
Mateo volvió a negar con la cabeza, esta vez con más lentitud, más tristeza. Daniel respiró hondo. Se quitó su chaqueta de lana y la colocó sobre los hombros del niño, encima del chal que ya llevaba. El peso y el calor de la prenda fueron inmediatos, reconfortantes de una manera que Mateo había olvidado que existía. «Escúchame», dijo Daniel con firmeza pero sin dureza. «No voy a dejarte aquí. Hace demasiado frío y es muy tarde, pero antes de que hagamos cualquier cosa, necesito que me digas qué es lo que estás esperando. ¿Qué es lo que necesitas?» Mateo levantó la mirada. Sus ojos, cansados y enrojecidos por las lágrimas contenidas, se encontraron con los de Daniel, y en ese momento tomó una decisión. Levantó el sobre, lo extendió hacia él con manos temblorosas. Daniel lo miró, no con desconfianza, no con fastidio, sino con atención real. «¿Qué es eso?», preguntó con suavidad. «Una carta», respondió Mateo con voz quebrada. Necesito que alguien la lea». Daniel tomó el sobre con cuidado, como si entendiera instintivamente que aquel pedazo de papel no era solo papel. Era algo sagrado, algo que había sido protegido con devoción infantil durante quién sabe cuánto tiempo. Lo giró entre sus manos, observando la escritura descolorida en el frente, la tinta corrida, los bordes gastados. Todo hablaba de años de espera, de años de ser sostenido con esperanza. «¿De dónde viene esta carta?», preguntó Daniel, sin dejar de mirarla. De alguien importante», respondió Mateo, porque no sabía cómo explicarlo mejor. Daniel asintió lentamente. No presionó por más detalles, no interrogó. Solo aceptó la respuesta con la paciencia de alguien que entiende que algunas historias se revelan en su propio tiempo. «¿Y por qué necesitas que alguien la lea?», preguntó con genuina curiosidad. Mateo bajó la mirada. «Porque yo no puedo», admitió con vergüenza. «No sé leer». Daniel no mostró sorpresa, no mostró juicio. Solo asintió con comprensión. «Entiendo», dijo simplemente. Se quedó en silencio durante unos momentos, sosteniendo el sobre con ambas manos, como si estuviera sopesando no solo su peso físico, sino también su significado emocional. Luego miró a Mateo directamente a los ojos. «¿Sabes qué dice?». Mateo negó con la cabeza. «Solo sé que es importante», dijo con voz temblorosa. «Me dijeron que alguien bueno la leería, y que cuando eso pasara, todo tendría sentido». Daniel cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, había algo húmedo brillando en ellos. No eran lágrimas completas, pero eran el preludio de ellas. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con voz suave. Mateo dudó. Luego habló con un hilo de voz casi inaudible. «Mi mamá». Daniel apretó los labios, asintió lentamente. No preguntó más, no hacía falta. Se quedó mirando el sobre durante largo rato, como si estuviera debatiendo consigo mismo, como si estuviera midiendo las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, respiró hondo. «Mateo», dijo con voz firme pero gentil, «voy a leer esta carta, pero antes de hacerlo necesito que entiendas algo. Sea lo que sea que diga aquí dentro, voy a ayudarte, ¿me entiendes? No importa qué secretos guarde este papel, no importa qué verdades revele, no voy a dejarte solo, ¿de acuerdo?». Mateo lo miró con ojos grandes, casi sin atreverse a creer lo que escuchaba. «¿De verdad?», preguntó con voz rota. Daniel asintió con firmeza. «De verdad». Y por primera vez en todo el día, Mateo sintió algo que había olvidado cómo se sentía: confianza. Daniel deslizó su dedo bajo la solapa del sobre, abriéndolo con cuidado de no rasgar el papel frágil. Sacó la carta doblada del interior. Era una sola hoja, escrita a mano con tinta azul que se había desvanecido con el tiempo, pero que aún era legible. La desdobló con movimientos lentos, casi reverentes, y comenzó a leer. No en voz alta, no todavía, primero para sí mismo. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con letra femenina, temblorosa en algunos lugares, firme en otros. Su expresión cambió mientras leía. Pasó de curiosidad a sorpresa, de sorpresa a tristeza,
de tristeza a algo más profundo. Algo que no tenía nombre pero que se sentía como un puño apretándose alrededor del corazón. Mateo lo observaba ansioso, tratando de leer las emociones en el rostro del hombre, tratando de entender qué era lo que estaba descubriendo. Daniel terminó de leer. Bajó la carta. Se quedó mirando al vacío durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego giró hacia Mateo con ojos brillantes por lágrimas que finalmente se derramaron. «¿Quieres que te diga qué dice?», preguntó con voz temblorosa. Mateo asintió con urgencia, con miedo, con esperanza. Daniel respiró profundo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Luego comenzó a hablar con voz suave pero clara. «Esta carta fue escrita por tu mamá», comenzó. «Ella estaba muy enferma cuando la escribió. Sabía que no le quedaba mucho tiempo y quería asegurarse de que alguien supiera la verdad sobre ti». Hizo una pausa. Miró a Mateo con ternura infinita. «Ella te amaba mucho, Mateo. Más de lo que las palabras pueden expresar, pero estaba sola. No tenía familia que pudiera cuidarte. No tenía recursos para dejarte nada material. Lo único que tenía era su amor. Y esta carta». Daniel levantó el papel ligeramente. «En esta carta ella explica quién eres, de dónde vienes, qué pasó después de que ya no pudo estar contigo. Explica que fuiste llevado a un hogar temporal, pero que ella nunca firmó los papeles de adopción porque tenía miedo de que te perdieran en el sistema. Tenía miedo de que olvidaras quién eras». Su voz se quebró levemente. «Así que escribió esto, para que algún día, cuando encontraras a la persona correcta, esa persona supiera la verdad, para que supieras la verdad». Mateo escuchaba con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. «¿Y qué dice más?», preguntó con voz apenas audible. Daniel lo miró con ojos llenos de compasión. «Dice que eres un niño valiente, que eres especial, que mereces ser amado, y que quien sea que lea esta carta, quien sea que se detenga a escucharte, quien sea que decida quedarse, esa persona está destinada a ser parte de tu vida». Se detuvo, tragó saliva. Ella pedía algo muy simple, Mateo. Pedía que alguien te viera, que alguien te escuchara, que alguien te diera la oportunidad de ser un niño otra vez, de tener una familia, de tener un hogar. Mateo no pudo contenerse más. Las lágrimas que había guardado durante todo el día finalmente brotaron sin control. Sollozó con todo el peso de la soledad, del abandono, del cansancio acumulado. Y Daniel, sin pensarlo dos veces, lo abrazó. Lo abrazó con fuerza, con calidez, con la promesa silenciosa de que ya no estaría solo. Mateo lloró contra su pecho, aferrándose a su suéter como si fuera lo único sólido en un mundo que se había sentido líquido durante demasiado tiempo. Y Daniel dejó que llorara. No intentó detenerlo. No le dijo que estuviera bien, porque no estaba bien. Nada de esto estaba bien, pero estaba a punto de cambiar. Cuando los sollozos de Mateo finalmente se calmaron, cuando sus lágrimas se secaron y su respiración se estabilizó, Daniel lo apartó suavemente para poder mirarlo a los ojos. «Mateo», dijo con voz firme, «voy a llevarte a casa, a mi casa. Voy a darte comida caliente, una cama limpia y ropa que te quede bien. Y mañana vamos a empezar a arreglar todo esto. Vamos a encontrar la manera de que nunca más tengas que dormir en una plaza fría». Mateo lo miró con ojos enormes, casi sin atreverse a creer. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué yo?». Daniel sonrió con tristeza. «Porque alguien tenía que detenerse, y resulta que hoy me tocó a mí». Se levantó del banco. Extendió su mano hacia Mateo. «¿Vienes?». Mateo miró la mano extendida, miró el rostro amable de Daniel, miró la carta que ahora descansaba doblada en el bolsillo de la chaqueta, y tomó su mano. Bloque 6. La lectura. 785 palabras. La carta había esperado demasiado, pero finalmente alguien la había leído. Daniel y Mateo caminaron juntos por las calles vacías de la ciudad. El hombre sostenía la mano pequeña del niño con firmeza gentil, guiándolo a través de calles iluminadas por farolas
que proyectaban sombras largas sobre el pavimento mojado. Habían comenzado a caer gotas finas de lluvia, apenas perceptibles, pero suficientes para que el aire oliera a tierra húmeda y asfalto fresco. Mateo caminaba en silencio, con la chaqueta de Daniel todavía envuelta alrededor de sus hombros. No preguntaba a dónde iban, no cuestionaba nada. Solo ponía un pie delante del otro, siguiendo a este hombre que, por razones que aún no comprendía del todo, había decidido quedarse. Daniel tampoco hablaba mucho. Parecía estar procesando algo profundo, algo que iba más allá de las palabras escritas en aquella carta. Sus ojos miraban hacia adelante, pero su mente claramente estaba en otro lugar, en otra época, en otro dolor. Después de caminar varias cuadras, llegaron a un edificio modesto de 3 pisos. Pintura beige desgastada por el tiempo, ventanas con marcos de madera que necesitaban mantenimiento, pero limpio, ordenado. Un lugar que hablaba de personas trabajadoras que cuidaban lo poco que tenían. Daniel sacó unas llaves de su bolsillo y abrió la puerta principal. El vestíbulo olía a detergente de pino y a algo cocinándose en uno de los apartamentos superiores. Había un tablón de anuncios con avisos comunitarios, horarios de recolección de basura, números de emergencia. Subieron las escaleras hasta el segundo piso. Daniel se detuvo frente a la puerta marcada con el número 203. Antes de abrir, miró a Mateo con expresión seria pero amable. «Hay alguien adentro que quiero que conozcas», dijo con suavidad. «Alguien muy importante para mí, se llama Elena, es mi esposa». Mateo asintió nervioso. «Ella tiene un corazón muy grande», continuó Daniel, «pero también ha pasado por mucho dolor. Así que necesito que seas paciente con ella, ¿de acuerdo?». Mateo no entendía completamente a qué se refería, pero asintió de todas formas. Daniel respiró hondo y abrió la puerta. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Muebles sencillos, pero bien cuidados. Paredes pintadas de color crema con algunos cuadros colgados. Paisajes, flores, una fotografía en blanco y negro de una pareja mayor que probablemente eran los padres de alguien. La sala estaba iluminada por una lámpara de pie que proyectaba luz cálida sobre todo. Una mujer estaba sentada en el sofá, con una taza de té entre las manos y un libro abierto sobre su regazo. Levantó la vista cuando la puerta se abrió, y su expresión pasó de sorpresa a confusión cuando vio a Mateo junto a Daniel. Era de edad mediana, con piel morena clara y cabello gris medio que caía suelto sobre sus hombros. Sus ojos color miel estaban cansados, como si llevaran el peso de noches sin dormir y preguntas sin respuesta. Vestía ropa cómoda, pantalones de algodón y un suéter suave de color verde oliva. «Daniel», dijo con voz suave, pero llena de preguntas no formuladas. «¿Qué?». Daniel cerró la puerta detrás de ellos y guió a Mateo hacia el interior con gentileza. «Elena, este es Mateo», dijo con voz calmada pero firme. «Necesito que confíes en mí por un momento. Hay algo que necesito contarte». Elena dejó la taza sobre la mesa de centro y se levantó lentamente. Miró a Mateo con una mezcla de preocupación y ternura instintiva. Sus ojos recorrieron la ropa gastada del niño, los zapatos viejos, el rostro sucio marcado por lágrimas secas. «¿Está bien?», preguntó con genuina preocupación. «Ahora sí», respondió Daniel, «pero ha tenido un día muy largo». Elena se acercó a Mateo y se arrodilló frente a él para quedar a su altura. Le sonrió con calidez que parecía emanar naturalmente de ella. «Hola, Mateo», dijo con voz suave. «Debes tener frío. ¿Quieres algo caliente para beber? ¿Chocolate? ¿Té?». Mateo la miró con ojos grandes. Asintió tímidamente. «Chocolate», murmuró. Elena sonrió más ampliamente. Le acarició la mejilla con ternura antes de levantarse. «Chocolate será entonces. ¿Por qué no te sientas en el sofá? Parece que necesitas descansar». Mateo obedeció, sentándose en el borde del sofá con las manos sobre su regazo. Elena desapareció en la cocina, dejando a Daniel y a Mateo solos en la sala. Daniel se sentó junto al niño, sacó la carta de su bolsillo y la miró durante unos segundos
antes de volver a guardarla. Elena es enfermera, explicó en voz baja. Trabaja en la clínica comunitaria del barrio. Ayuda a personas que no tienen recursos para ir a hospitales grandes. Es la persona más bondadosa que conozco. Hizo una pausa, pero también ha pasado por algo muy difícil. Algo que la ha lastimado profundamente. Mateo lo miraba con atención, tratando de entender. Ella siempre quiso ser madre, continuó Daniel con voz más suave. Desde que era joven, era su sueño, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Después de años de intentarlo, los doctores nos dijeron que no podíamos tener hijos, que nunca podríamos. Sus ojos se llenaron de tristeza. Eso la rompió. Me rompió a mí también. Pero a ella le dolió de una manera diferente, más profunda. Durante mucho tiempo se sintió vacía, como si le faltara algo fundamental, como si no estuviera completa. Daniel miró hacia la cocina, donde se escuchaban los sonidos de Elena preparando el chocolate. Intentamos adoptar, continuó, pero el proceso es largo, complicado, y cada vez que pensábamos que estábamos cerca, algo salía mal. Papeleo perdido, requisitos que no cumplíamos, niños que al final iban con otras familias. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Después de tantos rechazos, Elena dejó de intentarlo. Dijo que no podía soportar más esperanza seguida de más desilusión, que era mejor aceptar que algunas cosas simplemente no estaban destinadas a ser. Miró a Mateo directamente. Pero yo nunca dejé de creer, nunca dejé de pensar que tal vez, de alguna manera, el universo nos daría lo que tanto habíamos deseado. Elena regresó de la cocina con una taza humeante de chocolate. Se la entregó a Mateo con cuidado. «Ten cuidado, está caliente», advirtió con dulzura. Mateo tomó la taza con ambas manos. El calor se extendió por sus dedos fríos. Dio un sorbo pequeño. Era dulce, reconfortante, perfecto. «Gracias», murmuró. Elena le sonrió. Luego miró a Daniel con expectativa. «¿Vas a decirme qué está pasando?», preguntó con gentileza pero firmeza. Daniel asintió. Se levantó y le hizo señas para que lo siguiera a la cocina. Hablaron en voz baja durante varios minutos. Mateo no podía escuchar exactamente qué decían, pero podía ver sus expresiones a través de la puerta entreabierta. Daniel hablaba con seriedad. Elena escuchaba con atención creciente. Sus ojos se abrían más a medida que la historia se desarrollaba. Llevó sus manos a su boca en un momento, negó con la cabeza en otro, y cuando Daniel sacó la carta del bolsillo y se la mostró, ella la tomó con manos temblorosas. La leyó completa, 2 veces, 3 veces, y entonces comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, o al menos no solo de tristeza, eran lágrimas complejas, lágrimas que contenían años de dolor, años de anhelo, años de esperanza aplastada que de repente, inexplicablemente, comenzaba a renacer. Daniel la abrazó. Ella lloró contra su hombro durante largo rato, mientras él le susurraba palabras que Mateo no podía escuchar. Finalmente se separaron. Elena se limpió las lágrimas. Se arregló el cabello. Respiró hondo varias veces, como si estuviera preparándose para algo importante. Y luego salieron de la cocina juntos. Elena se acercó a Mateo con pasos lentos. Se sentó en el sofá junto a él. Lo miró con ojos todavía húmedos, pero llenos de algo que el niño no había visto antes en nadie. Amor incondicional. «Mateo», dijo con voz temblorosa, «Daniel me contó sobre tu carta, sobre tu mamá, sobre todo lo que has pasado». Hizo una pausa para controlar su voz. «Quiero que sepas algo muy importante. Tu mamá te amaba más de lo que puedes imaginar, y lo que hizo escribir esa carta, asegurarse de que alguien supiera la verdad sobre ti, eso fue el acto más valiente y amoroso que una madre puede hacer». Mateo la escuchaba con atención absoluta. «Y ahora», continuó Elena, «tú estás aquí, en nuestra casa, y no es coincidencia, no es casualidad, porque Daniel y yo hemos estado esperando por ti durante mucho tiempo, solo que no lo sabíamos.
Sus lágrimas volvieron a caer. No puedo prometerte que todo será perfecto, no puedo prometerte que no habrá días difíciles, pero sí puedo prometerte esto: nunca más estarás solo, nunca más tendrás que esperar en un banco frío esperando que alguien se detenga, porque nosotros ya nos detuvimos y no nos vamos a ir. Extendió su mano hacia él con la palma abierta, ofreciendo pero no imponiendo. ¿Nos das la oportunidad de cuidarte, de darte un hogar? Mateo miró su mano, miró su rostro lleno de esperanza y vulnerabilidad. Miró a Daniel, que estaba de pie detrás de ella con ojos brillantes, y lentamente, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, colocó su mano pequeña sobre la de Elena. Ella cerró sus dedos alrededor de la suya con suavidad infinita, y en ese momento algo se rompió y se sanó al mismo tiempo. La carta había cumplido su propósito. Había llevado a Mateo exactamente donde necesitaba estar, con las personas que necesitaban tanto encontrarlo como él necesitaba ser encontrado. Bloque 7. Las consecuencias. 795 palabras. No todo se arregla, pero algo empieza. Los días que siguieron no fueron mágicos, no hubo transformación instantánea, no hubo final de cuento de hadas donde todo se solucionaba con un abrazo y una promesa. Pero hubo algo más valioso que la magia. Hubo consistencia, hubo presencia, hubo esfuerzo. La primera noche, Mateo durmió en el sofá. Elena había preparado mantas limpias, una almohada suave que olía a lavanda, y había dejado una luz tenue encendida en el pasillo porque intuía que un niño que había pasado tanto tiempo solo probablemente temía a la oscuridad. Mateo no durmió bien. Se despertó varias veces durante la noche, desorientado, esperando encontrarse de vuelta en el banco frío de la plaza o en algún lugar desconocido. Pero cada vez que abría los ojos, veía las paredes color crema del apartamento, escuchaba el sonido suave de la respiración de Daniel y Elena en la habitación contigua, y lentamente, muy lentamente, comenzaba a creer que tal vez esto era real. A la mañana siguiente, Elena lo despertó con gentileza, no con urgencia ni impaciencia, sino con la suavidad de alguien que entiende que los cambios bruscos asustan a las almas frágiles. «Buenos días, Mateo», dijo con voz cálida. «¿Dormiste bien?» Mateo se incorporó lentamente, todavía medio dormido. Asintió sin palabras. Elena sonrió. «Tengo el baño listo para ti. Hay toallas limpias y ropa que Daniel fue a comprar temprano esta mañana. No sabía exactamente tu talla, así que si algo no te queda bien, podemos cambiarlo». Mateo la siguió hasta el baño pequeño pero impecable. Había una toalla azul doblada sobre el lavabo, un cepillo de dientes nuevo todavía en su empaque, jabón que olía a menta y sobre la tapa del inodoro ropa nueva, pantalones de mezclilla de su talla, una camiseta blanca suave, un suéter gris más apropiado para su tamaño, calcetines limpios y zapatos deportivos sencillos. Mateo tocó la ropa con dedos temblorosos, casi sin atreverse a creer que todo eso era para él. «Tómate tu tiempo», dijo Elena desde la puerta. «Cuando termines hay desayuno esperándote», y cerró la puerta dándole privacidad. Mateo se bañó con el agua caliente que caía sobre su cuerpo como una caricia que había olvidado existía. Se frotó la suciedad acumulada de días, viendo cómo el agua se volvía gris antes de correr limpia nuevamente. Se lavó el cabello 2 veces. Se cepilló los dientes hasta que le dolieron las encías. Cuando finalmente salió del baño, vestido con ropa limpia que olía a nuevo, se sintió como una persona diferente. No mejor, no reparado, pero al menos visible. Daniel y Elena lo esperaban en la mesa de la cocina. Había platos servidos, huevos revueltos, pan tostado, fruta cortada, un vaso de jugo de naranja, comida simple pero abundante. Mateo se sentó tímidamente. Miró el plato frente a él como si fuera un tesoro. «Adelante», animó Daniel con una sonrisa. «Come todo lo que quieras». Mateo comenzó a comer despacio al principio, casi con miedo de que la comida desapareciera si comía demasiado rápido. Pero el hambre acumulada de días eventualmente tomó control y comenzó a comer con más urgencia.
Elena y Daniel no dijeron nada. Solo lo observaban con ternura mientras comía, intercambiando miradas que hablaban de decisiones ya tomadas y caminos que estaban dispuestos a recorrer. Cuando Mateo terminó, Daniel se limpió la boca con una servilleta y habló con tono serio pero amable. «Mateo, necesitamos hablar sobre lo que viene ahora». El niño levantó la vista, ansioso. «No te preocupes», añadió rápidamente Elena, colocando su mano sobre la de él. «No te vamos a dejar, pero hay cosas que tenemos que hacer, cosas legales, cosas importantes». Daniel asintió. «Primero, necesitamos reportar tu situación a las autoridades. Sé que suena aterrador, pero es necesario. Necesitamos que haya un registro de dónde estás, de que estás seguro, de que hay adultos responsables cuidándote». Mateo apretó los labios, nervioso. «¿Me van a llevar?», preguntó con voz pequeña. Elena negó con la cabeza firmemente. «No, si podemos evitarlo. Daniel trabaja con una organización que ayuda a niños en situaciones difíciles. Conoce a trabajadores sociales, abogados, gente que puede ayudarnos a hacer esto de la manera correcta». Daniel continuó. «También necesitamos encontrar tus documentos, tu acta de nacimiento, cualquier registro del hogar temporal donde estabas. La carta de tu mamá nos da algunos nombres, algunos lugares. Es un punto de partida». Hizo una pausa. «Va a tomar tiempo, Mateo, semanas, tal vez meses. El proceso de adopción no es rápido, pero mientras tanto, tú te quedas aquí, con nosotros, como parte de esta familia». Mateo sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. No de tristeza, de algo más complicado, de alivio mezclado con miedo, mezclado con esperanza. «¿Y si dicen que no?», preguntó con voz quebrada. «¿Y si dicen que tengo que irme con otra persona?». Elena se levantó de su silla y se arrodilló junto a él. Tomó su rostro entre sus manos con ternura infinita. «Entonces lucharemos con todo lo que tenemos, porque tú ya eres nuestro, Mateo, no en papel todavía, pero aquí», tocó su propio pecho, «aquí ya eres nuestro hijo». Y esa palabra, hijo, resonó en el corazón de Mateo como una campana que había esperado toda su vida para ser tocada. Los días se convirtieron en semanas. Daniel cumplió su promesa, hizo llamadas, visitó oficinas. Habló con trabajadores sociales que conocía de su trabajo voluntario en la clínica comunitaria. Presentó la carta de la madre de Mateo como evidencia. Explicó la situación una y otra vez a diferentes autoridades. El proceso fue agotador, frustrante, lleno de obstáculos burocráticos que parecían diseñados para desalentar a cualquiera. Pero Daniel no se desalentó, y Elena tampoco. Mientras Daniel manejaba el aspecto legal, Elena manejaba el aspecto humano. Le enseñó a Mateo a cepillarse los dientes correctamente, a bañarse todos los días, a elegir ropa apropiada para el clima. Cosas simples que otros niños aprenden de sus padres sin pensar, pero que Mateo había tenido que aprender solo o nunca. También comenzó a llevarlo a la clínica donde trabajaba. No todos los días, solo algunas veces por semana. Le mostraba cómo ayudaba a las personas, cómo curaba heridas, cómo escuchaba sus preocupaciones, cómo trataba a cada persona con dignidad, sin importar cuán poco tuvieran. Mateo observaba todo con ojos atentos, absorbiendo, aprendiendo, no solo sobre medicina, sino sobre compasión, sobre servicio, sobre lo que significa realmente cuidar de otros. «¿Por qué lo haces?», preguntó un día mientras Elena vendaba el tobillo torcido de un anciano que no tenía dinero para pagar. Elena terminó de asegurar el vendaje antes de responder. «Porque alguien tiene que hacerlo», dijo simplemente. «Porque si todos solo cuidan de sí mismos, entonces los que no tienen a nadie quedan olvidados». Miró a Mateo con significado profundo. «Como tú estabas olvidado, hasta que alguien decidió detenerse». Mateo entendió. Quizás no completamente, pero lo suficiente. Un mes después de aquella noche en la plaza, llegaron noticias importantes. Daniel regresó a casa con una carpeta llena de papeles y una expresión que Mateo no podía descifrar. ¿Era buena noticia? ¿Mala? Elena salió de la cocina secándose las manos en un trapo,
Miró a Daniel con expectativa. ¿Y bien?, preguntó con voz tensa. Daniel dejó la carpeta sobre la mesa. Respiró hondo. Encontraron sus registros, dijo. El hogar temporal donde estuvo después de que su madre murió. Hay documentación de que ningún familiar reclamó custodia, que el Estado asumió tutela temporal, pero nunca completó el proceso de adopción formal. Hizo una pausa. Eso significa que está en el sistema, pero también significa que no hay nadie más con derechos legales sobre él. Elena llevó sus manos a su boca. ¿Eso es bueno?, preguntó Mateo con voz pequeña. Daniel se arrodilló frente a él. Tomó sus manos. Es muy bueno, Mateo. Significa que podemos iniciar el proceso de adopción sin tener que pelear contra otros reclamos. Significa que tenemos una posibilidad real. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Elena. Meses todavía, admitió Daniel. Hay evaluaciones que tienen que hacer, visitas de trabajadores sociales, papeles que firmar. Pero la trabajadora social que revisó el caso dijo que dado que tú eres enfermera, que yo tengo experiencia con niños a través del voluntariado y que Mateo ya está viviendo aquí y adaptándose bien, ella no ve razón para que sea negado. Elena comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Se arrodilló junto a Daniel y abrazó a Mateo con fuerza. ¿Escuchaste eso, mi amor? Vas a quedarte, vas a ser nuestro hijo, oficialmente. Mateo dejó que lo abrazaran. Dejó que sus lágrimas se mezclaran con las de ellos. Dejó que el calor de sus cuerpos le recordara que esto era real, que esto estaba pasando. Y mientras estaba ahí envuelto en brazos que lo sostenían con amor que nunca había conocido, recordó las palabras de su madre. Cuando encuentres a alguien bueno, todo tendrá sentido. Ahora entendía qué había querido decir. No era que todo se arreglaría instantáneamente. Era que finalmente tendría a alguien a su lado mientras todo se arreglaba, y eso hacía toda la diferencia. Bloque 8. El significado. 1780 palabras. No todo se arregla de inmediato, pero algo florece cuando alguien decide quedarse. 6 meses después de aquella noche fría en la plaza, Mateo se despertó en una habitación que ahora llamaba suya. Ya no era el sofá de la sala. Era un cuarto pequeño que Daniel y Elena habían convertido en su espacio. Paredes pintadas de azul suave, una cama con sábanas limpias que olían a suavizante, un estante con libros que Elena leía con él cada noche, y en la pared, enmarcada con vidrio protector, la carta de su madre. No la escondía, no la guardaba en un cajón olvidado. Estaba ahí, visible, recordándole de dónde venía y cuánto había sido amado, incluso cuando se sentía completamente solo. Se levantó despacio, estirándose con los brazos hacia arriba como Elena le había enseñado a hacer cada mañana. Desde la cocina llegaba el aroma de café recién hecho y pan tostado. Escuchaba voces suaves conversando, y eso le llenaba el pecho de algo cálido que ahora reconocía como seguridad. Se vistió con la ropa que había elegido la noche anterior, porque Elena le había enseñado que elegir su propia ropa era parte de aprender a tomar decisiones por sí mismo. Se lavó la cara en el baño, cepilló sus dientes y peinó su cabello hacia un lado como le gustaba. Cuando entró a la cocina, Elena estaba sirviendo jugo de naranja en 3 vasos. Daniel leía el periódico con gafas apoyadas en la punta de su nariz. Ambos levantaron la vista cuando él entró, y ambos sonrieron con esa sonrisa que ya no tenía que ganarse. Simplemente estaba ahí, siempre. «Buenos días, campeón», saludó Daniel doblando el periódico. «Buenos días», respondió Mateo, y su voz sonaba diferente ahora, más firme, más presente. Se sentó en su silla, la que tenía un cojín especial porque todavía era un poco bajo para la mesa. Elena colocó un plato frente a él. Pan tostado con mantequilla y mermelada, fruta cortada, un huevo revuelto. «Hoy es un día especial», anunció Elena con brillo en los ojos. Mateo la miró con curiosidad. «¿Por qué?». Daniel dejó su taza de café y sacó un sobre blanco del bolsillo de su camisa. No era viejo ni amarillento como aquella carta que había cambiado todo. Era nuevo, limpio, oficial.
Llegó esto ayer, dijo extendiéndolo hacia Mateo. Queríamos que estuviéramos todos juntos cuando lo abrieras. Mateo tomó el sobre con manos que ya no temblaban tanto. Miró a Daniel, luego a Elena buscando confirmación de que esto era lo que pensaba. Elena asintió con lágrimas ya formándose en sus ojos. «Ábrelo, mi amor». Mateo deslizó su dedo bajo la solapa y sacó el papel oficial del interior. Las palabras eran largas, complicadas, llenas de lenguaje legal que apenas entendía, pero había algunas palabras que sí reconocía porque Elena le había estado enseñando a leer. Adopción. Aprobada. Familia. Levantó la vista hacia ellos con ojos enormes. Esto significa que oficialmente eres nuestro hijo, dijo Daniel con voz quebrada por emoción. Significa que tu nombre completo ahora es Mateo Ramírez Torres, que legalmente somos tu familia, que nadie puede separarnos nunca más. Elena se levantó de su silla y rodeó la mesa para abrazarlo. Daniel hizo lo mismo. Los tres permanecieron ahí, en la cocina pequeña de ese apartamento modesto, abrazados como si fueran lo único sólido en el universo. Y para Mateo, lo eran. Más tarde ese día, fueron juntos a la plaza. No porque Mateo tuviera que volver, sino porque quería hacerlo. Porque Elena había sugerido que tal vez sería bueno cerrar ese capítulo de manera consciente, de manera sanadora. Caminaron los tres tomados de la mano. Daniel a un lado, Elena al otro y Mateo en medio. Cruzaron las mismas calles que Mateo había caminado solo 6 meses atrás. Pasaron frente a las mismas tiendas que habían sido indiferentes a su presencia. Entraron a la misma plaza donde había esperado durante horas que alguien, cualquiera, se detuviera. Pero ahora todo se veía diferente. No era que la plaza hubiera cambiado. Los mismos árboles estaban ahí, los mismos bancos de madera, la misma fuente en el centro, pero Mateo la veía con ojos distintos, con perspectiva de alguien que ya no estaba perdido. Se acercaron al banco donde lo había encontrado Daniel. Mateo se sentó en el mismo lugar donde había pasado aquel día interminable. Elena se sentó a su derecha, Daniel a su izquierda. Se quedaron en silencio durante unos minutos, solo observando, recordando, procesando. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Mateo finalmente rompiendo el silencio. ¿Qué?, preguntó Elena con suavidad. Que pasaron tantas personas por aquí ese día, cientos probablemente, y ninguna se detuvo, ninguna excepto papá. Era la primera vez que usaba esa palabra. ¡Papá! Daniel cerró los ojos dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. Mateo continuó, con voz pensativa. Todos tenían sus razones para no detenerse. Estaban ocupados. Tenían sus propios problemas. Tenían miedo, o simplemente no querían involucrarse. Miró a Daniel. Pero tú sí te detuviste. ¿Por qué? Daniel respiró hondo antes de responder. Porque hace años, Elena y yo pasamos por algo muy difícil. Cuando supimos que no podíamos tener hijos biológicos, sentimos que una parte de nosotros se rompió. Nos sentimos incompletos, vacíos. Elena tomó su mano, apretándola. Durante mucho tiempo, continuó Daniel, caminé por la vida sintiendo que me faltaba algo fundamental, que había un espacio en mi corazón que nunca se llenaría. Y esa noche, cuando salí a caminar porque no podía dormir, porque estaba pensando otra vez en todo lo que no teníamos, te vi. Miró a Mateo directamente. Y algo en mi interior me dijo que si pasaba de largo, si te ignoraba como todos los demás lo habían hecho, estaría cometiendo el error más grande de mi vida, porque tal vez tú eras la respuesta que habíamos estado esperando, no de la forma que habíamos imaginado, no del lugar que habíamos esperado, pero la respuesta de todos modos. Elena añadió con voz suave, a veces las bendiciones llegan de las formas más inesperadas, y a veces tenemos que estar dispuestos a detenernos, a escuchar, a ver más allá de lo obvio para reconocerlas. Mateo absorbió sus palabras, luego miró alrededor de la plaza, viendo a las personas que caminaban apresuradas, cada una perdida en su propio mundo. ¿Creen que hay más niños como yo?, preguntó. ¿Niños esperando que alguien se detenga?
Daniel y Elena intercambiaron miradas. Sí, respondió Daniel con honestidad. Muchos, demasiados. Entonces, dijo Mateo con determinación que sorprendió incluso a él mismo. Cuando crezca, quiero ayudarlos. Quiero ser como ustedes, alguien que se detiene. Elena lo abrazó con fuerza, dejando que sus lágrimas cayeran sobre el cabello del niño. Ya eres como nosotros, susurró. Porque pasaste por lo peor que la vida puede ofrecer y aún así conservaste tu bondad, tu esperanza, tu capacidad de confiar. Se levantaron del banco juntos. Antes de irse, Mateo miró una última vez hacia el lugar donde había esperado, donde había llorado, donde había casi perdido la esperanza, y le dijo adiós en silencio, no con tristeza, sino con gratitud, porque ese lugar, por más doloroso que hubiera sido, lo había llevado exactamente donde necesitaba estar. Mientras caminaban de regreso a casa, pasaron junto a un vendedor de flores. El mismo hombre mayor que había estado ahí aquel día. No reconoció a Mateo, por supuesto. Habían pasado meses y el niño ahora se veía completamente diferente. Pero Mateo lo reconoció a él. Daniel notó cómo Mateo miraba las flores. ¿Quieres comprar algunas?, preguntó. Mateo asintió. Eligieron un ramo de girasoles, flores brillantes que miraban hacia el sol. Daniel pagó y le entregó el ramo a Mateo. «Son para mamá», dijo Mateo mirando a Elena. «Mi mamá». Elena rompió en llanto otra vez, pero eran las lágrimas más felices que había derramado en su vida. Esa noche, después de la cena, después de que los tres hubieran hablado y reído y planeado un futuro que ahora era real, Mateo se paró frente al cuadro enmarcado en su habitación. La carta de su madre biológica, las palabras que ella había escrito con manos temblorosas, pero con amor inquebrantable. Colocó su mano sobre el vidrio. «Cumplí mi promesa», susurró. «Encontré a alguien bueno, encontré a dos personas buenas, y tenías razón. Todo tiene sentido ahora». Cerró los ojos. «Espero que estés orgullosa de mí. Espero que sepas que tu carta no fue en vano, que me salvó, que me llevó a casa». Y aunque no recibió respuesta audible, algo en su corazón le dijo que ella sabía, que de alguna manera, donde sea que estuviera, ella había visto todo. Había visto su sufrimiento, había visto su perseverancia, había visto el milagro que se había desplegado cuando una persona decidió detenerse. Elena apareció en la puerta de su habitación. «¿Listo para dormir, mi amor?» Mateo se giró hacia ella con una sonrisa. «Sí, mamá». Ella entró, arropó sus sábanas, le dio un beso en la frente y dejó la luz del pasillo encendida como siempre hacía. «Buenas noches, Mateo». «Buenas noches, mamá». Y cuando Elena cerró la puerta suavemente, Mateo se quedó acostado en su cama, mirando hacia el techo, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. La carta había cumplido su propósito. Había sido ignorada por muchos, rechazada por más, pero solo necesitaba ser leída por uno. Solo necesitaba que una persona dijera que sí, y esa persona había cambiado todo, porque al final no se trata de cuántas personas pasan de largo. Se trata de la única que se detiene, la única que escucha, la única que decide que tu historia importa. Y a veces, esa única persona es suficiente para cambiar un destino. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que cada día pasamos junto a personas que cargan sus propias cartas invisibles, historias que esperan ser escuchadas, dolores que necesitan ser vistos. A veces, detenernos por un momento puede cambiar una vida entera, incluso la nuestra. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ser de los que se detienen, de los que escuchan, de los que creen que todavía hay bondad en el mundo, porque la practican. Deja tu comentario si esta historia resonó contigo. Tus palabras también sanan. Y si conoces a alguien que necesita recordar que los milagros llegan disfrazados de gestos sencillos, comparte esta historia con esa persona. Aquí celebramos las vidas que se cruzan cuando más lo necesitan.